Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. El chamuco Bebito. Cuenta una leyenda del estado de Guerrero que en algún pueblo perdido en la montaña, donde los hombres campesinos tienen la fiel costumbre de que después de todo un largo día de faena es necesario refrescarse la garganta en alguna cantina con un buen mezcal o un pulque antes de llegar a su casa a descansar. Eso sucedió con don José, quien un día, después de haber trabajado largas horas en su cosecha de maíz, se llegó el momento en que el sol se empezaba a perder tras ese montón de montañas donde las nubes casi las tocan. Así que decidió guardar todas sus herramientas en su viejo y sucio morral para tomar el caminito que le llevaría hasta su pueblo instalado kilómetros más abajo del cerro donde se encontraba su sembradío. Así tomó el camino hasta llegar a su pueblo. Antes decidió tomar un mezcal en la cantina de don Javier, donde se reunían todos los hombres del pueblo. Se dijo, un fuertecito pequeño antes de ir a dormir no le hace daño a nadie. Así que don José entró a la cantina topándose a don Genaro y don Joaquín, viejos amigos campesinos, quien en ese momento se encontraban hablando de la leyenda que andaba en boca de todos. Mencionan que después de las 12 de la noche, el diablo rondaba el pueblo, puesto que una mujer lo había visto en forma de perro negro, otro señor lo había visto en forma de toro, y así sucesivamente narraron muchas anécdotas, donde don José solo se echó a reír y soltando la carcajada dijo a sus ebrios paisanos: a mí el diablo me pela los dientes, dicho mexicano que significa algo así como el diablo me tiene miedo. Además agregó: esos son puros chismes de las viejas que ya no quieren que venga uno a distraerse con nuestros mezcalitos. Nos quieren tener temprano en las casas, no hagan caso de esas tonterías. Acto seguido, don José, después de echarse sus mezcales, decidió salir del lugar, atravesando parte del pueblo que por cierto carecía un poco o un mucho de alumbrado público. Así que solo veía lo empedrado de la calle por el reflejo de la luna, que aún se puede contemplar en todo su esplendor en el cielo despejado de muchos de los pueblos del estado de Guerrero. De pronto, escuchó un ruido como un leve quejido. Pensó que tal vez se trataba de una gata en celo y no hizo mucho caso, así que continuó su camino. A solo unos pasos volvió a escuchar ahora más nítidamente el mismo ruido, pero esta vez pudo escuchar claramente un llanto como de un bebé. Prestó atención para observar de dónde provenía el llanto, hasta que descubrió que a un lado de una vieja casa abandonada se encontraba un bulto que se movía. Se acercó cautelosamente hasta que descubrió que en el interior de una cobija se encontraba un bebé llorando. Desgraciada y 1000 veces maldita la mujer que te abandonó, chamaco. ¿Tú qué culpa tienes?, dijo don José maldiciendo a la mujer, que él pensaba había abandonado a la criatura. Decidió tomarlo entre sus brazos y llevarlo a su casa, en lo que resolvió el misterio de los progenitores del bebé, que no paraba de llorar. De tal modo emprendió el camino rumbo a su casa. Poco a poco el bebé fue controlando sus llantos, pero mientras don José avanzaba sentía más y más pesado el bulto del bebé que llevaba entre sus brazos. Llegó un momento en que decidió detener su paso, pues el bulto del bebé era demasiado pesado. Así que abriendo la cobija del bebé, que llevaba en sus brazos para ver su carita antes de que él pudiera decir algo, el bebé exclamó: «Papi, mira mis dientitos». Don José, horrorizado al ver esos ojos rojos como carbones encendidos y esos largos colmillos que salían de la boca del bebé, aventó al niño y corrió sin rumbo fijo. Muchos dicen que don José se quedó loco y perdió la cordura para siempre. Otros dicen que llegó asustado a su casa contándole lo anterior a su mujer. Después de eso permaneció con fiebres altísimas durante 3 días seguidos hasta que murió. Nadie sabe lo que pasó, solo que efectivamente se cumplió lo que don José les dijo a sus amigos en la cantina, que a él el diablo le pelaba los dientes. La leyenda de la mujer de blanco de la feria de Chilpancingo. En la colonia Indeco, donde se lleva a cabo la tradicional feria de Chilpancingo, con el mismo nombre de la ciudad, existe una aparición que le ha puesto los pelos de punta a numerosos habitantes. Una mujer vestida de blanco que ronda por las calles. Su historia se remonta por lo menos hace 25 años, cuando un habitante de la ciudad se dirigía hacia Indeco. El terreno que suelen ocupar para las instalaciones estaba protegido por una valla de alambre y lleno de arbustos. Era muy tarde. El hombre cuenta que abordó un taxi y justo cuando estaba tomando la calle de Iguana, el sonido de los grillos que inundaban los alrededores se detuvo abruptamente.
sumergiéndolos en un escalofriante silencio. Él presintió algo a sus espaldas, como si lo estuvieran vigilando, y al voltear, se llevó el peor susto de su vida. Una mujer de blanco flotaba detrás del vehículo. Al fondo del terreno, su cabello negro y largo le ocultaba el rostro. El taxista también se dio cuenta y ambos se quedaron paralizados del terror. Solo reaccionaron cuando la mujer subió por el tronco de un árbol y entonces, llenos de miedo, se marcharon del sitio a toda velocidad. No transcurrió demasiado tiempo antes de que el protagonista de esta historia comprobara que la mujer había sido vista por otras personas. Así surgió una de las leyendas más tenebrosas de Chilpancingo. Esta fue la leyenda de la mujer de blanco de la feria de Chilpancingo. La mulata de Taxco. Nos cuenta esta leyenda que hace mucho tiempo hubo en el bello pueblo de Taxco una familia muy rica, orgullosa, de religión muy severa y costumbres puritanas de aquel entonces, por lo cual para ellos este pueblo era un lugar que no estaba de acuerdo con sus necesidades, principalmente por la servidumbre que existía. Y bien, un buen día se presentó una muchacha la cual era mulata, muy bonita, de ojos lánguidos y sus cabellos de color negro, llamada Felisa, la cual no era más que una simple y humilde sirvienta que debería prestar sus servicios a esta noble familia. Felisa hacía sus quehaceres muy contenta y llena de ánimo. Alegraba la casa con sus dulces cantos, en unión de sus únicos amigos que eran unos canarios, a quienes ella daba de comer con mucho afán. Y un día, el hijo bueno de la familia, al oír cantar a Felisa y conversar con los canarios, se enamoró de ella. Poco tiempo después le confesó su amor y le pidió que fuera su esposa. Pero Felisa bien sabía que era una muchacha humilde y no podía aceptar la proposición de aquel muchacho noble y bueno, porque entendía que los padres de Álvaro, que así se llamaba, se opondrían. A pesar de aquello, Álvaro les dijo a sus padres y les contó del amor que sentía hacia la hermosa mujer. Al oír su madre de quién era la mujer que había puesto a los ojos su hijo y que no era dama de acuerdo a su rango, se opuso en su matrimonio. Pero el amor de Álvaro era más grande que el respeto a sus padres y pensó que sin el amor de su vida no podría vivir. Se dice que la hermana de Álvaro la golpeó y la corrió de la casa. La mulata partió rumbo hacia las montañas y en medio del cauce del río, donde se forma una poza blanca y cristalina, se fue hundiendo poco a poco, porque ella sabía que jamás tendría el amor de Álvaro. El pobre de Álvaro, esa noche, aún sin saber nada de la infortunada mulata, tuvo un sueño en el que su amada lo llamaba desde la poza aquella, y vio que aquel sueño era una triste realidad, porque en la orilla lo estaba esperando Felisa, la cual explicó lo ocurrido y Álvaro, al saberlo todo, siguió el mismo camino de su amada. Cuenta esta leyenda que desde entonces, en las noches de luna llena, se ven dos sombras que bajan y que no es más que el amor inmenso de Felisa y Álvaro, que han quedado unidos para siempre en prueba de ese inmenso amor. La Boca del Diablo o Pozo Meléndez en Taxco. Este lugar, también conocido como la Trompa del Diablo, el Pozo Meléndez, el Sótano sin fondo o Pozo sin fin, es una tenebrosa grieta que se pierde en las entrañas de la tierra y en las que han fracasado una serie de esfuerzos para medir la profundidad de este terrible agujero, que se localiza en la vera de la carretera Taxco-Iguala, a unos cuantos metros del puente Campuzano. En cierta ocasión, los hombres de la Ciudad de México acudieron en auxilio de las autoridades locales de Taxco, pues rescataban el cuerpo de un individuo asesinado y arrojado a las profundidades de este siniestro pozo. Escaleras y cuerdas que medían centenares de metros fueron lanzados sin tocar fondo. Esto sin ningún resultado. La compañía minera propietaria de estos terrenos ha hecho intentos similares sin lograr establecer la profundidad de la grieta. La gente cree que hay un río subterráneo en el fondo, si es que lo tiene. Se cuenta que durante la revolución fue arrojado a esta grieta toda una caballería, con todo y jinetes, asegurando los lugareños que después de eso jamás notaron los malos olores que desprendían los cadáveres en descomposición. Desde hace largos años perdura la macabra fama de este pozo. Siempre ha sido escenarios violentos, asesinatos, muchos criminales se deshicieron de sus cadáveres arrojándolos a este sitio. Según se dice a media voz, aparece un vehículo
carro o camioneta entre las sombras de la medianoche. Se detiene un momento, se ven sombras que se mueven, arrancan y enseguida desaparecen precipitadamente por el camino. Y todo esto significa una sola cosa: otra víctima más tragada por el hocico del diablo. Se recomienda caminar con cuidado alrededor de la aventura, que mide aproximadamente 20 pies de diámetro. Si usted tira una piedra, podrá escuchar sus impactos contra las paredes de las grietas y su trayectoria a buscar fondo, ruido que se irá haciendo cada vez menor hasta el completo silencio. Usted se dará cuenta que la roca todavía sigue golpeando las paredes mientras sigue cayendo, pero después se pierde el sonido en la negra y pavorosa profundidad del pozo. Allí no faltan muchos que rondan por el lugar después de demostrarle a usted el sitio exacto de la famosa grieta, para que no vaya a caer en ella accidentalmente. Se dice que tienen que tener mucho cuidado, ya que no hay rejas de seguridad que lo protejan. El señor Crosby, gerente de minas de plata del Pedregal de Taxco, propietario de este lugar, trató de sellar la grieta mediante la localización y colocación de grandes vigas de madera, tierra y piedras, pero pocos días después, todo ese tapón se dio desapareciendo en el abismo. Se sospecha que fue sabotaje de esta obra de seguridad, tal vez por intereses distintos de seguir usándolo o quizá porque el diablo necesita alimentarse. La leyenda de la laguna de Tuxpan. Alguna vez la laguna no existía. Su lugar lo ocupaba el mercado y justo en el centro había una hermosa parroquia, la más grande en miles de kilómetros y kilómetros, con un acabado estilo barroco. Todos sus habitantes estaban llenos de alegrías, llevaban una vida basada en paz y tranquilidad y sobrevivían cultivando maíz y calabaza. Hasta que en época de lluvias el cielo continuaba nublado y las precipitaciones no cesaban. Los terrenos llenos de matas que apenas asomaban por encima de la tierra se pudrieron al no poder consumir tanta humedad. El pueblo cayó en una desesperación profunda e intentó recurrir a todos los métodos posibles, incluyendo orar y pedir intervención divina. El padre de aquella iglesia tan hermosa era un viejo que ya tenía bastantes años encima. Creía que dejaría de llover pronto, así que nunca abandonó su puesto tan importante que se le había asignado. Al contrario, todos los demás habitantes de este pueblo llamado Tuxpan huyeron a las orillas de este, donde era más alto el relieve, contemplando así como las lluvias torrenciales destruían al que fue su hogar por mucho tiempo, ahogando todas y cada una de sus propiedades y todos sus negocios. Aquel padre obstinado que nunca quiso salir de la parroquia se percató de lo que sucedía muy tarde. Cuando quiso escapar, el agua le llegaba arriba del cuello y ya era demasiado viejo y no pudo nadar hasta la orilla. Varios hombres nadaron hasta la parroquia para brindarle ayuda, pero solo lograron sacar del agua su cuerpo sin vida. En algunas ocasiones en tiempo de sequía, a veces y solo a veces se alcanza a observar la cruz de aquella parroquia, la que era una majestuosa construcción. La leyenda de la mujer del candil. Uno de los destinos turísticos más visitados de nuestro país es el estado de Guerrero, con hermosas playas y bahías. No es ese su único atractivo turístico, pues dentro de toda esta belleza hay un hecho particular, capaz de erizar la piel de algunos, y es que puede apreciarse la aparición de la mujer del candil, un espíritu que vaga por la orilla de la playa, anunciándose con una luz prominente que hace voltear a cualquiera. Esta luz es capaz de hacer voltear a cualquiera aunque esté a kilómetros de distancia. Según cuenta la leyenda, todo esto ocurrió en la Costa Grande de Guerrero a principios del siglo. Se dice que una humilde mujer había pasado gran parte de su vida ahorrando. Juntaba sus monedas de oro con el único fin que tenía la ilusión de irse al Vaticano a visitar al Papa, como muestra de su devoción. El tiempo le parecía eterno, hasta que por fin llegó el momento de emprender el viaje. En aquellos tiempos, la región estaba algo apartada de la civilización y no se disponía de ningún transporte. La única opción era caminar por toda la orilla de la playa hasta llegar a Acapulco, ya que era una ciudad de suma importancia desde la cual podría trasladarse mejor. Llegar hasta Acapulco le costaría 1 día y medio de camino a pie. Una vez lista, le anunció su partida a todo el pueblo y empezó su caminata. Al caer la noche, no se presentó la luna, así que solo se guiaba con la espuma del mar y un candil de petróleo. Aprovechando la oscuridad,
unos hombres la atacaron, la asesinaron y le robaron sus monedas por el rumbo entre Carrizal y Mitla. Desde entonces, todas las noches sin luna, de la nada se enciende una tenue luz, que deja apreciar a una mujer cuyo vestido blanco se confunde con la espuma del mar. A cada paso que da, la luz se intensifica. Es por esto que no hay quien pueda describir cómo es de cerca. No sea que este espíritu ande penando aún en busca de venganza. El gusano de oro. En el pueblo de Liberal, municipio de Teloloapan, vivió un señor llamado Toniel. Este era un campesino que se dedicaba a la siembra de maíz, calabaza y frijol, y a cuidar unas pocas cabezas de ganado vacuno y caprino. En una ocasión, cuando estaba arando su tierra para sembrar, vio que algo brillaba con el sol. Se acercó para ver qué era lo que había visto relucir, y vio entonces que era un gusano de oro puro, de unos 30 centímetros de largo aproximadamente, pero este gusano estaba vivo y caminaba arrastrándose por el suelo. El campesino lo tomó entre sus manos, y en ese instante oyó en su mente una voz que le decía: vamos a hacer un trato. Si tú me llevas a tu casa y me tratas bien, dándome de comer lo que yo te pida, entonces yo, en agradecimiento, voy a hacer del baño, pero todo lo que haga no será excremento, sino que serán monedas de oro puro. El campesino aceptó el trato y se llevó el gusano a su casa. Lo encerró en un cuarto y ahí le llevaba de comer todo lo que el gusano le pedía, y éste en retribución hacía del baño todos los días, dejando regadas varias monedas de oro. Así pasaron los años. El señor se volvió rico, compró muchas tierras y ganado, y ahora tenía peones que trabajaban para él. Tanta riqueza despertó la envidia y ambición de uno de sus hermanos, el cual se llamaba Alejandro. Este, de forma astuta, hizo tomar de más a su hermano Toniel, hasta el punto de emborracharlo, y entonces le preguntó: oye, hermano, ¿de dónde sacas tanto dinero? Otoniel, como estaba tomado, le confesó la verdad. Le contó del gusano de oro que había encontrado y luego se quedó dormido. Alejandro aprovechó el momento para entrar al cuarto donde estaba el gusano de oro. Lo agarró y se lo llevó para su casa. Ahí lo encerró en un cuarto y le puso comida. Lo dejó solo y al otro día se fue a asomar para ver cuántas monedas de oro le había dejado. Pero grande fue su sorpresa al ver que no había nada de gusano. Lo único que encontró fue un bejuco en forma de gusano y en vez de monedas de oro un montón de piedras. Cuenta la gente que este gusano de oro solo se le aparece a las personas de buen corazón o a aquellas que le caen bien, para ayudarlas y ofrecerle sus servicios. Pero si alguien de mal corazón o envidioso llega a encontrarlo o agarrarlo, entonces deja de ser de oro y se convierte en un pedazo de palo o bejuco, para castigar de esta manera a todos los envidiosos. La leyenda de Acatl y Quiahuitl. La tribu Yope estaba sentada en las inmediaciones de la bahía, actual Acapulco, y sorpresivamente se vio atacada por otra tribu de origen náhuatl que los derrotó y los obligó a huir. Esa tribu náhuatl era nómada y se establecía transitoriamente en el lugar arrebatado a los Yope. Durante el tiempo establecido en la cuenca de la bahía, en la tribu náhuatl, la mujer del jefe de dicha tribu da a luz a un varoncito que le ponen por nombre Acatl o Carrizo. El padre de Acatl encomienda a su hijo a la protección de Quetzalcóatl. Pasado algún tiempo, los nómadas abandonan el lugar arrebatado a los Yopes y se retiran en busca de otros sitios de caza más abundantes de esa estación. Al transcurrir los años, Acatl llega a la edad de buscarse una esposa, y con el consentimiento de su padre, parte en busca de ella y en su largo peregrinar, llega al sitio donde se encontraba la tribu Yope, a quienes habían obligado a huir, y se enamora perdidamente de Quiahuitl, la hija del jefe, sin saber que pertenecía a la tribu que su padre había derrotado en los alrededores de la bahía de Acapulco. El padre de Quiahuitl odiaba al padre de Acatl por haberlo expulsado de las inmediaciones de la bahía y se negó a la celebración de la boda y maldijo a Acatl, invocando a sus dioses para hechizarlo. Entristecido, Acatl tomó el camino de regreso a casa y dando paso a su desilusión y tristeza, sin saber que con ello se cumplía el hechizo, lloró tanto su amargura que las lágrimas incontenibles de sus ojos humedecieron su atlético cuerpo, el cual poco a poco se fue deshaciendo, derritiéndose completamente para convertirse en un charco de lodo y no de sangre, y de ese charco, como hijos de Acatl, comenzaron a brotar carrizos. Al constatar el daño que le habían ocasionado su protegido, Quetzalcóatl, furioso, castiga a los Yopes en la persona de Quiahuitl, a quien convertiría en una nube cargada de energía,
Una tarde esa nube penetra por la bocana a la bahía y habiendo localizado los carrizos, hijos de su amado Catl, furia y celos la invaden e inmediatamente se arroja sobre ellos en forma de tromba, causando destrucción y arrasándolos para morir en el lodazal y fundirse con Acatl, realizando de esa forma el sueño de amor de esos dos jóvenes que pertenecían a dos pueblos opositores. Esta leyenda de Acatl, Carrizo y Quiahuitl dan origen a la palabra Acapulco, Quiahuitl, que significa carrizo destruido en el fango, lugar de las cañas en el lodo, lugar de las cañas o carrizos grandes, carrizal destruido, lugar donde fueron destruidos o arrasados los carrizos, y otras definiciones que siempre están relacionadas con carrizo, Acatl, lodo y agua de una nube, Quiahuitl, leyenda de amor de dos jóvenes divididos por el odio de sus pueblos.